Vamos ahora con otro tema, y es que esta semana se conoció el testimonio que en enero de este año recogió el fiscal Castro de Jorge Barata, el hombre fuerte de Odebrecht en el Perú. Y bueno, de lo que se trata es que él ha aportado, como ustedes saben, por delación premiada, sino de lo que podría ser un breve encuentro. O sea, lo que ha pasado con él no es que sea todo lo que él ha dicho en la delación, sino un testimonio que recogió, que sería un adelanto de lo que se vendría, pero que sin embargo ya es demoledor y una vez más confirma todo lo que se apuntó en las recordadas agendas de Nadine Heredia, aclarando, confirmando que todo era verdad. Ahí está claramente señalado, Barbudos, 3 millones. Muchos sospechábamos que Barbudos era Lula y así resultó ser, según testimonio de Jorge Barata. Marco Vázquez y Jimmy Rodríguez con el reportaje. Confirmado. Se confirma lo siempre sabido. Yo llegaba, ella me preguntaba cuánto había. Yo le decía, nunca siquiera se contaba, solo el dinero que yo lo llevaba en un bolso. Ella lo ponía en otro bolso y me entregaba el mío. El programa OH hallado en Suiza. Los millones de los barbudos en las agendas se convierten en realidad testimonial. En una oportunidad, no recuerdo si antes o después de la entrega, llegó Ollanta Humala, el cual comenzó a hablar de su proyecto político. Al final de la conversación me dijo que agradezca a Marcelo, en referencia a Marcelo Odebrecht. A partir del 2015 que se debe culminar la obra, ¿no, Marcelo? ¿Sí? Ya lo estoy comprometiendo a Marcelo y a Jorge. Habló Barata, el mayor corruptor conocido del Perú de los últimos años, y dijo que entregó $3 millones a Nadine Heredia y a Ollanta Humala. Hora de aceptar la bitácora histórica de las agendas. El gen económico de la expareja presidencial provino de una dictadura corrupta en el 2006 y de empresas brasileras más corruptas todavía en el 2011. Así los elegimos y así nos estafaron. Qué lindo que va a ser cuando los corruptos ya no estén en el poder. Qué lindo que va a ser cuando los corruptos ya no estén en el poder. Hora de aceptarlo. Odebrecht sí puso presidente en el Perú. Fueron 3 o 4 entregas. Ella me llamaba, me preguntaba cuándo iba a llegar el recurso. Yo le decía, de acuerdo a las circunstancias, una semana o algunos días. La presión era grande. Ahora estamos trabajando con el tema de la honestidad porque creemos que es importante para todas las personas que sepan que para nosotros el tema de la corrupción es un tema con el que no coqueteamos, ¿no? Hoy se repite la historia de la negación, de la mentira, y se repetirá ad infinitum. Ni sobornos, ni coimas. Ni sobornos, ni coimas. Tristemente, la mentira es el signo distintivo de Nadine Heredia Alarcón hace varios años. Todo esto implica mucha inversión de dinero. ¿Cómo es que están solventando todo esto? Ahí también marcamos una diferencia, fíjate. Como sabrás, hay partidos que han hecho rifas, hay partidos que han solucionado su problema financiero de la campaña en un mes y con 2 actividades. Se acabó, ya tienen todo el dinero que necesitan para hacer la campaña. Nosotros desde el 2005 venimos aportando. Creemos que la honestidad tiene que hacer la diferencia.
Ustedes pueden ver nuestras cuentas en OMPE, están abiertas para todos y podrán hacer, si quieren, hagan un cruce para que vean cómo estamos en términos. Creemos que la honestidad tiene que hacer la diferencia. Hoy, sin periodistas que la ayuden, solo quedan 3 o 4 nacionalistas que juegan a la llamada estrategia bloguera de no hay delito. La Fiscalía señala que hay dinero que ha ingresado y que no se ha reportado y hay dinero que es ilícito. La Fiscalía tiene una posición, yo le puedo decir, acerca de su propia posición, que incluso así no sería un delito. Y a negar y negar para llegar al palabra contra palabra. Panorama puede descartar con hechos ambos casos. Si la justicia es justicia, la suerte está echada para Heredia Humala. En agosto de 2010, las agendas dicen que Humala se reunió con Barata de Odebrecht. 31 de agosto del 2010, 10 a.m., reunión con el señor Jorge Barata y OH, Ollanta Humala. Barata en su declaración dice que a mediados del 2010 el encarcelado Marcelo Odebrecht le dijo que a pedido de Lula le darían $3 millones a Ollanta Humala. Barata se fue a Sao Paulo y tomó contacto con Valdemir Garreta, asesor del Partido de los Trabajadores. A Garreta se le entregó el primer $1 millón. Barata hasta ahí miente. Garreta no existió o no tuvo nada que ver en la campaña nacionalista del 2011. Claro que no. Las agendas y los registros migratorios dicen que el 3 de octubre de ese año 2010, Ollanta y Nadine se fueron a las elecciones de sus aliados en Brasil, las de Dilma, primera vuelta. 3 de octubre del 2010, votaciones, viaje a Brasil. Ahí, en ese viaje, tuvieron que reunirse con Garreta, pues al mes siguiente lo recibieron en Lima. 17 de noviembre del 2010, 8 a.m., llega Garreta. Garreta, primer receptor de $1 millón de acuerdo a Barata, no era público en campaña. Su presencia era más subrepticia que la de Fabre todavía, pero despachaba directamente con Nadine Heredia. 15 de diciembre del 2010, 7 a.m., reunión con Garreta. 3 p.m., Garreta. Jueves 16 de diciembre, Garreta. Eso por el lado de Garreta. En el Perú, todo sucedió de acuerdo a la declaración de Barata en este edificio de número 564 en la avenida Armendáriz de Miraflores, el conocido departamento 102 de Soltero de Ollanta Humala. Durante la campaña del 2011, el departamento de Marras sirvió para evaluar CVs de aspirantes a congresistas y para reuniones del equipo central. Hoy sabemos que también sirvió para recibir dinero ilegal. Primero, de acuerdo a su versión, Barata le entregó a Heredia $1 millón en efectivo, en la mano, sin banco, en bolso, en una clásica y sucia salita desvencijada y vacía. Típicas características de una operación de entrega de dinero ilegal. Yo llegaba, ella me preguntaba cuánto había.
Yo le decía, nunca siquiera se contaba, solo el dinero que yo lo llevaba en un bolso, ella lo ponía en otro bolso y me entregaba el mío. Precise la suma exacta de dinero en efectivo que le entregó a la señora Nadine Heredia. Debe ser una suma alrededor de $1 millón. Barata cuenta que luego fue Heredia la que insistía para que él le diera más plata. Ella me llamaba, me preguntaba cuándo iba a llegar el recurso. Yo le decía de acuerdo a las circunstancias, una semana o algunos días. La presión era grande porque necesitaban para campaña, pero no era tan sencillo realizar la operatividad para hacernos de ese dinero. ¿Usted llevaba un registro de entregas de dinero en efectivo que realizaba a Nadine Heredia? El que llevaba el registro era el Departamento de Operaciones Estructuradas. Así, Barata recuerda que le entregó adicionalmente a Heredia 3 o 4 remesas de $300,000 cada una, todas en esa ahora infame salita del departamento de Ollanta-Humala. Todas las entregas de dinero en efectivo a Nadine Heredia fueron en el inmueble ubicado en la avenida Armendáriz de Miraflores. Sí, en la planta baja del inmueble. Era una sala pequeña. Diga cuántas remesas de dinero en efectivo recibió para hacerle entrega a Nadine Heredia. Fueron 3 o 4. En una oportunidad, no recuerdo si antes o después de la entrega, llegó Ollanta-Humala, el cual comenzó a hablar de su proyecto político. Al final de la conversación me dijo que agradezca a Marcelo, en referencia a Marcelo Odebrecht. Hace un año, Panorama mostró en exclusiva el relatorio 24 de la Policía Federal del Paraná del caso Lavallato. No el fiscal, sino el relatorio madre de la policía. ¿Cuál será el aporte documental para corroborar lo señalado en la declaración? De la cena, el relatorio de la Policía Federal. La policía lo hizo tomando la computadora de este hombre, Fernando Miglacio. Apréndase bien este nombre, Fernando Miglacio, el número 2 del Departamento de Sobornos de Odebrecht, preso en Suiza. Preso, en su poder estaba un archivo Excel de aportes para hacer presidentes, y ahí están registrados los $4.800.000 reales, es decir, los $3 millones del programa OH, Ollanta-Humala. Si ese archivo estaba en posesión de Miglacio, de la División de Operaciones Estructuradas, como está comprobado, era plata sucia, plata ilegal. En Brasil, eso no está en discusión. Para Barata tampoco. Oficina de Operaciones Estructuradas, igual ilegalidad. ¿Cuál será el aporte documental para corroborar lo señalado en la declaración? De la cena, el relatorio de la Policía Federal, y verificaremos información con la que se cuenta en la División de Operaciones Estructuradas. Por lo tanto, los fiscales están confiadísimos, pues en pocas semanas el servidor MyWebDay de Odebrecht en Suiza arrojará la evidente verdad. Esos 3 millones vinieron de la caja 2, la paralela, la de la División de Operaciones Estructuradas. Es decir, provienen de la ilegalidad, donde más se pueden encontrar números similares para la campaña del 2011 en las agendas. ¿Y por qué cuadra la delación de Barata con los millones de dólares contados en las agendas? Por la aparición de los barbudos.
En el 2009, por ejemplo, Nadine Heredia juntaba estos ítems, caja flor, caja, todo eso en el 2009. Sin embargo, si seguimos la delación de Barata, sus cuentas sí cambiaron para el 2011. Así, en 2011 continúan algunos ítems, caja flor, oficina Gringo, Fondo Mutuo Nadine Heredia Alarcón, Fondo Mutuo Chío, y aparecen los barbudos. Crepier, la maleta Crepier, barbudos, entre paréntesis, $1 millón. Barbudo, $1.900.000. Es por eso que Nadine Heredia, ganando tiempo, tenía que negar las agendas. Para que esto sea efectivamente un delito, ¿qué tiene que suceder? Para hablar de una sentencia condenatoria se deben probar básicamente dos condiciones. La primera es acreditar que el origen del dinero es ilícito, que proviene de la comisión de algún delito. De la declaración de Barata, todo hace presumir que es así. Se habla de una caja 2 que provendría de una contabilidad paralela de Odebrecht. Si eso se llega a confirmar durante la investigación, habría que sumar ese segundo elemento, que es el que Nadine Heredia tenía que estar en una condición de presumir que efectivamente ese dinero provenía de fuente ilícita. Escuchó bien, la estrategia bloguera, forjada para atenuar la verdad final de las agendas, no importa, solo importan dos cosas. La primera es acreditar que el origen del dinero es ilícito. El dinero, de acuerdo al archivo de Miclaxio y de acuerdo a lo que llegará de Suiza, sí es ilícito. Quedaría el segundo requisito. Si eso se llega a confirmar durante la investigación, habría que sumar ese segundo elemento, que es el que Nadine Heredia tenía que estar en una condición de presumir que efectivamente ese dinero provenía de fuente ilícita. Regresemos al departamento de Armendáriz. Si Nadine recibió millones en la mano, si lo hizo en un bolso, si no fue por el banco, si fue en una pequeña salita, si ella ni siquiera era la tesorera, por más que lo hubiera recibido del Papa, cualquier juez va a sentenciar que ella sí debió presumir, por las circunstancias anteriores, que el dinero era ilícito. Hoy, solo los narcos, sicarios, mafiosos, corruptos o los que quieren poner presidentes te dan millones de dólares en un bolso, en salitas, en la mano. A ver, tendríamos que trasladarnos al 2010, que es cuando se produce esa entrega, ¿no? En beneficio de Nadine podríamos decir efectivamente que por aquella época la empresa Odebrecht gozaba de cierta reputación que podría hacernos presumir que el dinero era un dinero lícito. En contra de esa posición tenemos un hecho innegable, que es pues la idea de recibir un dinero en un maletín, de la cantidad además de la que se habla, ¿no? En una salita, en la mano, ya hace de por sí que esta situación sea irregular. Esa situación podría, digamos, llevar a contraponer la posición de que el dinero sí efectivamente era lícito. En conclusión, con esas dos premisas cumplidas, de acuerdo a la norma del 2012, sí hay lavado. ¿Conoce o debía presumir? Ahí está la clave. Si yo estoy en capacidad de presumir que el dinero es ilícito y lo recibo, caigo bajo el espectro de esta norma. Entonces, ya tenemos dos: que debe ser de origen ilícito, que debías presumir que es dinero ilegal. Correcto. ¿Qué más? Nada más, si yo cumplo con esos dos elementos y recibo el dinero, ya estoy en la modalidad de actos de ocultamiento y tenencia. De lavado activo. De lavado activos. Hasta ahí, con esas dos cosas, ya está. Así es. Yo
pensaba, y la mayoría piensa, de que hay que gastarlo, es decir, hay que lavarlo, transformarlo, tener el activo lavado, ¿no? Basta con ocultarlo. ¿Con recibirlo? Sí. Puede leer la norma donde dice que solamente con el hecho de recibir de fuente ilegal, presumiendo que es ilícito, estoy incurriendo en ese lavado. Decreto Legislativo 1106 de abril del 2012. Artículo 2. El que adquiere, utiliza, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir. Si Nadim podía estar en condiciones de presumir que ese dinero era ilícito, cae en el espectro de este artículo. O sea, solamente manda a deber presumir. Sí. El origen ilícito del dinero liquida legalmente a Heredia. En ese caso, haberlo introducido con prestanombres ya comprobados por el fiscal para campaña es peor todavía. Vamos a poner en los supuestos. Ok, sucedió, comprobaron, pero yo lo utilicé para campaña. Yo no lo he utilizado para lavar, para comprarme casa. El que dinero haya sido destinado a una campaña política no es un eximente de responsabilidad. Que no lo engañen con la estrategia bloguera de ¿dónde está el delito? O no hay delito. O con la falta administrativa ante OMPE utilizada por los viudos y 2 o 3 nacionalistas. La norma es clara. Origen ilegal del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, más recibir ese dinero en la mano, en salitas, es igual a cárcel. ¿Cuánto es la pena por haber infringido ese artículo 2 que usted me ha leído? Entre 8 y 15 años de pena privativa de la libertad. Por eso, solo hay una manera de evitar esa prisión: la negación de esas entregas de Odebrecht. Ni como falta administrativa, nunca aceptarán las entregas, nunca, hasta el fin del mundo. La negación de las agendas no fue nada. Esta es la batalla final y se debe dar con todo lo que les queda. Nosotros no hemos recibido fondos ilegales de la empresa Odebrecht para la campaña. Nos ratificamos en nuestra rendición de cuentas que hemos hecho ante la OMPE. Sin embargo, otra vez será una batalla perdida, pues desde Suiza el servidor Odebrecht llegará para servir a la verdad, como las agendas. A pesar de corifeos y periodistas delirantes y mentirosos, Panorama siempre supo con mucha tranquilidad que las agendas eran ciertas y decían la verdad. Si la justicia es justicia, la suerte está echada. Así es, las agendas decían la verdad. Ahora, no solo a los Humal Heredia les ha caído la noche, todo indicaría que lo mismo está ocurriendo con la empresa constructora Graña y Montero, una de las más importantes del país. Jorge Barata ha dicho que ellos lo sabían absolutamente todo, al igual que las otras empresas de los consorcios, porque además fueron varios los que sucedieron en los últimos años. El pago, dice él, ha sido por Odebrecht, pero el resto de las empresas sí tenían conocimiento y no detalles, pero sí sabían del acuerdo, es que dice Barata. También, dice él, el pago se distribuyó entre los consorciados. No recuerda la fórmula de manera exacta, pero sabían que tenían que asumir lo que les correspondería. Bueno, en cuanto se dio a conocer esta noticia a través del semanario Hildebrand en sus 13, la acción de la empresa constructora cayó, se desplomó en la bolsa de valores en un 33%. Ellos, por supuesto, lo han negado, y no una, sino en varias oportunidades respecto a estos sobornos. Todo indica, sin embargo, que los hechos estarían cercando, los dos hechos puntualmente,
la existencia de depósitos a la hoy conocida empresa que era constructora aérea SAC, de el conocido personaje Gonzalo Monteverde, al que se le acusa utilizaba esta empresa para recolectar los fondos ilícitos de todos estos pagos y los desviaban a los offshore. Ese es uno. Y dos, los fiscales han puesto el ojo en unos pagos de Graña y Montero clasificados como cuenta transferencias tecnológicas. ¿Será transferencias tecnológicas el hilo a jalar? El tiempo lo dirá. En fin.